Hola a todos. Bienvenidos a otro Deep Dive, donde nos sumergimos en las profundidades de un tema específico. Hoy nos adentramos en un pasaje bíblico que a veces causa confusión, Romanos 7 y en particular el verso 24. En este estudio bíblico que analizamos, nos encontramos con la pregunta: ¿estamos los cristianos destinados a una vida de miseria y derrota ante el pecado? Es una pregunta importante sin duda. Y el temor de Pablo en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Resuena con la experiencia de muchos. Sin embargo, para comprender el verdadero significado de este pasaje, es crucial que no lo aislemos de su contexto. Es cierto. Sacar un verso de contexto es como mirar una sola pieza de un rompecabezas y pretender entender la imagen completa. Necesitamos ver el panorama general. ¿Y qué nos revela este panorama cuando observamos Romanos 7 en su totalidad? Bueno, lo primero que debemos notar es el uso que Pablo hace del tiempo presente. No describe su propia experiencia como creyente en Cristo, sino que usando una figura literaria se coloca en la posición de alguien que vive bajo la ley. Antes de la llegada de Cristo. Es decir, que no está hablando de sí mismo en ese momento, sino que está representando la experiencia de alguien que no tenía el beneficio de la gracia y el nuevo nacimiento. ¿Y qué evidencias tenemos en el texto que respalden esta interpretación? Fíjate en Romanos 7.79, Pablo dice: ¿qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Aquí Pablo habla de un tiempo sin ley, mucho antes de su propia existencia. Es evidente que está usando yo de manera figurada. Claro, Pablo no estaba vivo antes de la ley. Eso nos ayuda a entender que no está describiendo su propia realidad en ese momento. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta comprensión a otras partes de Romanos 7? Como cuando Pablo se describe como carnal vendido al pecado en el verso 14. Exactamente. Si leemos este verso a la luz del contexto que hemos establecido, entendemos que Pablo no se está refiriendo a sí mismo como creyente en Cristo. La expresión vendido al pecado describe la condición de aquellos que sin la posibilidad del nuevo nacimiento estaban sujetos al poder de la carne, incapaces de cumplir la ley a pesar de sus deseos. Es como si Pablo estuviera diciendo, imagínense la desesperación de vivir bajo la ley sin la libertad que solo Cristo puede ofrecer, precisamente. Y esta descripción de la lucha interna que Pablo presenta en los versos 15 al 24, con frases como, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es el clímax de este drama, de esta representación de la vida bajo la ley sin la obra redentora de Cristo. Es un grito de angustia, una súplica por la liberación que solo se encuentra en Cristo. Y es aquí donde este estudio bíblico que analizamos nos lleva a un punto crucial, la respuesta a esa súplica, a la solución a esa lucha interna. Pero antes de adentrarnos en esa respuesta, queremos invitar a todos nuestros oyentes a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Deep Dive, un espacio dedicado a Hablando la Palabra. Exacto. Allí podrán encontrar más estudios bíblicos profundos como este. Déjenos sus comentarios, denle me gusta a este video y compartan esta información con otros. Ahora volviendo a Romanos 7, ¿dónde encontramos la respuesta a ese clamor de Pablo, a esa búsqueda de liberación? Esa es una excelente pregunta, y es precisamente lo que exploraremos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. No se lo pierdan. Retomamos nuestra conversación sobre Romanos 7 y la respuesta al clamor de Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta, como anticipábamos, la encontramos en el capítulo siguiente, en Romanos 8. Exacto. Allí es donde la luz irrumpe en la escena. Pablo, después de habernos presentado la lucha del hombre bajo la ley, nos revela la gloriosa libertad que encontramos en Cristo. ¿Podrías compartir con nosotros lo que Pablo nos dice en Romanos 8? Con gusto. En Romanos 8.14, Pablo proclama: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué palabras tan poderosas. Pablo nos declara libres de la condenación, liberados del poder del pecado y de la muerte. Y lo que más me impacta es la frase: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Es decir, que la libertad que encontramos en Cristo no es simplemente una ausencia de ley, sino que es una nueva ley. La ley del Espíritu que nos da vida y nos capacita para vivir en santidad. Es fascinante como este estudio bíblico que analizamos nos lleva a comprender que la libertad en Cristo no es un libertinaje, una licencia para pecar, sino que es una libertad para vivir en obediencia a Dios motivados por el amor y el poder del Espíritu Santo. Y esta libertad se manifiesta en nuestra vida diaria de muchas maneras. Ya no estamos esclavizados por el pecado, sino que tenemos la capacidad de elegir
de tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Sí, y es importante recordar que esta capacidad de elegir no significa que no vamos a enfrentar tentaciones o que nunca vamos a fallar. La diferencia es que ahora en Cristo tenemos el poder de resistir la tentación, de levantarnos después de una caída y seguir adelante con la ayuda de Dios. Es como si antes estuviéramos en una batalla campal desarmados, y ahora en Cristo se nos ha provisto de una armadura completa, la armadura de Dios que describe Pablo en Efesios 6. Me gusta esa analogía. Y esta armadura que incluye la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración, nos equipa para enfrentar cualquier desafío que se nos presente y salir victoriosos. Y no podemos olvidar el cambio radical que ocurre en nuestro interior cuando nacemos de nuevo. En 2 Corintios 5.17, Pablo nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es una transformación profunda. Esta nueva naturaleza que recibimos en Cristo nos capacita para amar a Dios, obedecer sus mandamientos y vivir una vida agradable a Él. Y esta nueva vida se manifiesta en frutos concretos. Pablo nos habla de estos frutos en Gálatas 5.22, 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos frutos son la evidencia visible de la obra de Dios en nosotros. No son algo que podamos producir por nuestra propia cuenta, sino que son el resultado natural de una vida conectada a Cristo, la vida verdadera. Y esta vida conectada a Cristo no es un viaje en solitario. Tenemos la compañía del Espíritu Santo, la guía de la palabra de Dios y la comunión con otros creyentes, que nos animan y nos apoyan en el camino. Hablando de compartir este camino con otros, me gustaría recordarles a nuestros oyentes que pueden unirse a la conversación en nuestro canal de YouTube Deep Dive, un espacio dedicado a hablando la palabra. Allí podrá encontrar más estudios bíblicos profundos como este. Exacto. Suscríbanse, dejen sus comentarios y denle me gusta a este video. Nos encantaría escuchar sus reflexiones sobre este tema tan importante. ¿Cómo ha impactado la comprensión de la libertad en Cristo en su vida diaria? Y para seguir profundizando en este estudio bíblico que analizamos, en la próxima parte abordaremos la relación entre la ley y la gracia, y cómo esta comprensión nos ayuda a vivir una vida victoriosa en Cristo. No se lo pierdan. Bienvenidos de nuevo a Deep Dive. En esta última parte de nuestro análisis de Romanos 7, vamos a explorar la relación entre la ley y la gracia, dos conceptos que a veces generan confusión. Es cierto, a veces se percibe la ley como un obstáculo para la gracia, como si fueran fuerzas opuestas. Pero la realidad es que la ley juega un papel fundamental en el plan de Dios para la humanidad. Nos muestra nuestra necesidad de la gracia. Es interesante esa idea. ¿Podrías explicarnos un poco más cómo funciona esa dinámica entre la ley y la gracia? Claro que sí. Imagínate la ley como un espejo. Lo que vemos reflejado en ese espejo no es algo agradable, es nuestra imperfección, nuestra incapacidad de cumplir con los estándares de Dios por nuestras propias fuerzas. Es una imagen muy clara. La ley nos revela nuestra pecaminosidad, nuestra incapacidad de alcanzar la justicia por méritos propios. Exactamente. Y es en ese punto cuando reconocemos nuestra condición de perdidos, que la gracia de Dios se derrama sobre nosotros con todo su poder. Es como si la ley nos llevara al borde del abismo, mostrándonos el precipicio de nuestra condición humana. Y en ese momento la gracia se extiende como un puente que nos rescata. Me gusta esa analogía. Y Romanos 7 ilustra perfectamente esta dinámica. Pablo, al describir la lucha interna del hombre bajo la ley, nos muestra la futilidad de intentar alcanzar la justicia por nuestros propios medios. Esa experiencia de impotencia nos prepara para recibir la gracia con humildad y gratitud. Entonces, la ley no es un enemigo de la gracia, sino un maestro que nos guía hacia ella. Nos muestra que necesitamos un Salvador, alguien que pueda hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Exactamente. Y ese Salvador es Jesucristo. Con su sacrificio en la cruz, Él satisfizo las demandas de la ley y nos abrió las puertas de la gracia. Romanos 3.23-24 lo dice claramente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, que la gracia no anula la ley, sino que la cumple nosotros a través de Cristo. Ya no estamos bajo la condenación de la ley, sino bajo la gracia de Dios que nos perdona, nos transforma y nos capacita para vivir una vida agradable a Él. Y esta gracia no nos exime de la responsabilidad de obedecer a Dios, sino que nos da el poder para hacerlo. La ley nos muestra el camino, la gracia nos da la fuerza para recorrerlo. Pablo lo dice en Romanos 6.14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Qué libertad tan maravillosa! Vivir en la gracia sabiendo que no somos juzgados por nuestras imperfecciones, sino amados incondicionalmente por Dios. Eso cambia nuestra perspectiva por completo. Sin duda. Esta libertad se traduce en una vida de gratitud, de entrega, de servicio a Dios y al prójimo. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Este estudio bíblico que analizamos nos ha llevado a un viaje profundo, explorando la lucha del hombre bajo la ley
la liberación que encontramos en Cristo y la gracia transformadora que nos capacita para vivir una vida victoriosa. Y al concluir este Deep Dive, los invitamos a reflexionar sobre la obra de la gracia en sus propias vidas. ¿Cómo ha impactado la gracia de Dios su manera de ver la ley, el pecado y la libertad? Los animamos a que compartan sus reflexiones en nuestro canal de YouTube Deep Dive, un espacio dedicado a hablando la palabra. Suscríbanse, dejen sus comentarios y denle me gusta a este video. Que la gracia y la paz de Dios sean con ustedes.